sol en su carrera, cuando la noche subsiste. Y acá estamos de vuelta. Vamos a tener una entrevista muy interesante, pero pensando siempre en datos, como me gusta arrancar a mí por una cuestión profesional, pensando en datos. Hoy se publicó un informe de la Universidad Torcuato Di Tella que nos indica que la pobreza aumentó un 48,9 a un 48,9% de la población entre noviembre y abril, alcanzando 29,4 millones de personas. Por otro lado, de acuerdo al INDEC, dato que salió ayer, el precio de la canasta básica total para una familia tipo de 4 integrantes para el mes de abril fue de 828.000 pesos. Es decir, las familias que no llegan a esos ingresos serían consideradas como pobres. Vale aclarar que este monto no incluye alquiler. Y si pensamos en cuánto subió en los últimos 12 meses, fue un 307%. Es decir, por encima de la inflación, del dato de inflación de 289% que tuvimos ayer. Si desmenuzamos un poco ese dato de inflación de ayer, podemos ver que en términos interanuales, la suba de salud fue 341%, la suba del transporte 325%, alimentos y bebidas 293%, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 311%. Hablamos bastante de números, pero a veces nos falta un baño de realidad de lo que significan estos números en la práctica. Y para eso hemos invitado a Laura Vera, que es presidenta de la Organización de Amas de Casa del País en San Juan. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación, Mariano. Bueno, muchas gracias por haber venido, porque es un tema que nos interesa bastante y pensarlo más en la realidad. Y antes de entrar a más detalles de cómo está impactando esto que pasa en la economía, en la realidad, me gustaría más que, si bien hay mucha gente que conoce su labor, hay gente que capaz la desconoce, así que me gustaría que me contés un poquito quiénes son las amas de casa del país. Somos una asociación civil que trabajamos hace muchos años con este tema principal del relevamiento de precios, pero también somos una organización social que lucha por los derechos de las mujeres y por ende de las familias. Y en este trabajo, relacionado específicamente con el tema de los precios, venimos trabajando con la misma metodología que utiliza el INDEC, los mismos productos, pero hemos modificado con relación al tema del consumo de carbohidratos y hemos agregado lo que es más cantidad de carnes y proteínas en particular en esta medición. Por eso hay algunas diferencias. Bueno, ¿nos querés contar un poquito capaz esos datos para tomarle un poquito la temperatura al dato del INDEC? Sí, son números que en la práctica te duele. Cuando das datos fríos, viste que dice el INDEC, ha subido el 229%. Bueno, pero eso cómo impacta en la vida de cada uno de nosotros, cuántas cosas tenemos que resignar. Es por eso que empezamos a hacer los relevamientos de manera sistemática hace más de 12 años. Y en esos relevamientos, mes a mes, vemos cómo el poder adquisitivo de la gente se va perdiendo y eso significa que se toma menos leche, que se coma menos cantidad de frutas y bueno, y en este último tiempo mucho menos cantidad de carnes también o de distintas proteínas. Nos dio en abril el 6,5. 6,5, era algo de 900, había leído. En lo que es alimentos, 410.000. Nosotros siempre hemos relevado primeras marcas, aunque muchos no se puedan comer o comprarlas, ¿no?, para consumirlas por los precios elevados. Siempre nuestra metodología fue esa, relevar primeras marcas en supermercados, almacenes de cercanía e hipermercados, ¿sí? Supermercados provinciales. Y bueno, y en ese relevamiento nos da 410.000, que es el 6,5. Dijeron, mucha gente dice, bueno, están bajando los precios. No está bajando ningún precio. Esa era una de las preguntas que tenía. Ya, me adelanté. Buenísimo, no, me encantó. Bueno. No están bajando los precios. No están porque bajando. Es algo que se habló mucho en el mes de abril. No están bajando los precios. Hay muchas ofertas que se deben a dos motivos. Primero, que la gente no está pudiendo comprar.
uno va al supermercado y antes, bueno, tenías los carritos primero llenos de alimentos, después fue disminuyendo y ahora las compras son casi semanales, por no decir en algunos casos diarias, ¿no? Entonces, esa disminución en la compra o en el consumo hace que, bueno, los precios tengan más estabilidad que antes. Y el hecho de que ha habido mucha oferta en abril de productos cercanos al vencimiento. Lo hemos encontrado fundamentalmente en los hipermercados, que habían alimentos que estaban a mitad del precio regular porque le quedaban 2, 3 semanas o incluso algunos días para vencerse. Entonces, eso es lo que se ve. No es disminución de precio, porque incluso en ofertas especiales que nosotros veíamos, como por ejemplo azúcar, ha habido algunas ofertas de azúcar, pero decía precio regular tanto y la oferta. Uno tiene que relevar el precio regular, porque a la oferta no llega a todo el mundo y es algo eventual, ocasional. Entonces, estos 410.000, nosotros hablábamos con las compañeras que hacemos el relevamiento, es algo que preocupa, porque el año pasado el salario mínimo vital y móvil llegaba a cubrir entre el 85 y el 90% de lo que era la canasta de alimentos. Y nosotros lo remarcábamos a ese tema, ¿no? Bueno, hoy el salario está en 220.000 y estamos hablando que el costo es 410, o sea, casi el 50% se ha perdido de esta posibilidad de acceder a los alimentos, por lo menos con lo que es el salario mínimo. Y si hablamos de canasta básica total, nosotros aplicamos el coeficiente de Engels y de ahí, bueno, sacamos el valor. Nos ha dado 905.000. Pero más o menos en línea con el INDEC, un poco más alto, pero... Un poco más alto, pero por esto que decía yo del tema de los alimentos, las primeras marcas. Exacto. ¿Y qué nos pasa ahí? Que aparte con las compañeras hicimos un tipo de encuestas del valor de las boletas de energía, de las boletas de lo que es la telefonía móvil, el gas y el transporte. Bueno, y ahí en eso nos dio un aumento del 17% como promedio. Entonces, si hablamos de canasta básica total, estamos un poquito más alto que los 2 dígitos, ¿no? Un poquito más del 10, un poquito más. ¿Y si le incluimos alquiler, que llega cerca del 1.000.000? Bueno, lo del porque alquiler... ha sido un tema sí. Este año para todos, en todos los estratos, y tenían que ir a renovar el alquiler. Y es un problema, porque al estar una cosa más que está liberada, entonces cada cual cobra el alquiler al precio que le parece o al precio que le conviene. Entonces nos hemos encontrado con alquileres a lo mejor que estaban en 150.000 pesos y han pasado a 300.000. O alquileres que estaban en 80 y se han ido a 250.000. Se ha triplicado el valor en el momento de la renovación. Y bueno, eso es una preocupación y nosotros decimos que vamos a tener que ajustar ese monto que habíamos aplicado a los alquileres, porque ya ha quedado totalmente desfasada con esta realidad, ¿no? O sea, un alquiler para una familia tipo significa un alquiler que tenga 3 dormitorios, porque esa familia tipo es la pareja, un niño varón y una nena. Entonces, en edad escolar. En edad escolar. Y ni hablar de ese tema. Muchos nos preguntan, bueno, ¿pero iba incluida la prepaga? No, no va incluida ni la prepaga ni la escuela privada. Eso te iba a preguntar. ¿Han podido verificar en la práctica que ha habido algunos rubros que son, bueno, de necesidades básicas que se han tenido que dejar de gastar o necesidades que se han tenido que dejar de cumplir, pensando, no sé, salud, por las uvas, por... A nosotros nos pasó algo particular que lo vivimos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos hogar para mujeres víctimas de violencia de género y bueno, vamos con frecuencia, principalmente cuando empieza el año, a ver en dónde se pueden inscribir estos chicos, los hijos de las compañeras que ingresan. Bueno, vimos que recién en el mes de abril, fines de abril, se pudo completar esa migración de la escuela privada a la escuela pública. Una gran demanda
¿no? Y eso, bueno, refleja que no ha estado alcanzando. Incluso este voucher que colocaron, ha sido muy alta la inscripción que ha habido en los colegios privados, porque bueno, es una ayuda que ha permitido que aliviane un poco el bolsillo de la gente. Y otra cosa que nos está preocupando también y mucho es que en estas encuestas que hacemos nos dicen que no se llega a cubrir el valor de la carga de la SUBE, ¿sí? Que al aumentar el transporte, bueno, ha hecho que las familias tengan que destinar más dinero para esto y no se está llegando con la carga de la SUBE para que los niños vayan a la escuela. Entonces, esa situación hace que se complique aún más en este sentido. Muchas compañeras nuestras que iban a la universidad o estaban haciendo un terciario o algún curso de capacitación, de formación, este año no se han podido inscribir. Qué noticias no tan gratas. Y pensando en que ustedes relevan tanto supermercados como almacenes de cercanía, ¿tenés alguna suerte de recomendación o has visualizado en dónde era más conveniente comprar o de determinados rubros en supermercados grandes, otros en almacenes de cercanía? ¿Alguna recomendación al respecto? A principio de año veíamos con mucha preocupación también esto y con mucha tristeza cómo en los almacenes de cercanía iban disminuyendo mucho las ventas, porque bueno, por el tema de los precios, ¿no? En estos últimos meses, principalmente en abril, hemos visto que esas ventas han empezado a subir un poco por dos motivos, porque hay cierta estabilidad, o sea, en el sentido de la regulación de precios y entender cómo es el mecanismo, porque ¿qué pasaba? Que muchos compraban y después no tenían la plata para reponer. Entonces, en algunos lugares cobraban incluso un poco más de lo que correspondía porque les pasaba esto. Bueno, ahora vemos eso, que nuevamente en los almacenes de cercanía conviene comprar el pan, conviene comprar la carne, conviene comprar las verduras y frutas. En los supermercados mayoristas, que ahora venden por menor, bueno, conviene ahí comprar los otros tipos de alimentos. Y si uno puede llegar a la feria, bueno, es fantástico porque ahí compras a lo mejor mucho más barato los alimentos que en otros lugares. Y los hipermercados hay que tener cuidado, por esto que decía, ¿no? De las ofertas, no comprar de más porque está barato, porque al final vamos a terminar consumiendo un producto vencido. Porque si vence la semana próxima y nosotros necesitamos a lo mejor o consumimos, por ejemplo, un paquete de galletas de 3, no los consumimos o no consumimos tanto y compramos 5 paquetes, bueno, vamos a estar consumiendo vencidos. Y con mal sabor incluso, particularmente las galletas que viste que... Y son las ofertas que se encuentran. Entonces hay que tener precaución en eso. Hay que mirar los carteles muy bien, porque hay ofertas engañosas que te dicen el segundo producto tal. Y la gente hay veces que cree que si llevas 2 productos es el precio y después se termina encontrando que no, que en la suma de los 2 productos, bueno, está incluso más caro que a lo mejor el otro producto. Entonces, hay que tener precaución. Hay que ser perspicaz en eso. Y te pregunto... Sí. Desempleo y pobreza, ¿qué es lo que están relevando? ¿Están viendo que hay un aumento del desempleo? ¿Este dato de pobreza va en ese sentido? Porque también en nuestra economía tenemos un problema. Hay mucho que decimos, che, miremos los datos, todo bien, pero hay mucha economía informal y eso no se releva y son realidades que a veces no se conocen. Yo te digo, claro, más de mi espacio como asesor financiero, que leo números y todo, pero hay realidades que no conozco y no las vivo si no me las cuenta alguien como vos. Mira, nosotros hacemos ferias de la economía popular. Hacíamos 2 ferias en la Plaza España a principio de mes. Bueno, ahora estamos haciendo todos los viernes ferias porque hay una gran demanda de emprendedores y de gente que a lo mejor no hace una producción artesanal, pero sí tiene en la casa un pantalón que ya no usa, unas zapatillas que no usa y necesita cambiarlo o necesita venderlo para comprar alguna otra cosa. Entonces, en eso estamos viendo esta necesidad que hay de buscar alguna alternativa para generar ingresos.
Y bueno, y la demanda que constantemente tenemos, porque estamos acá cerquita, Entre Ríos, casi Santa Fe, y bueno, y ahí acude mucha gente a preguntarnos si tenemos capacitaciones, esto que decías recién de las ferias, que dónde vamos a hacer la feria. Tenemos una feria que cada vez es más grande en la Plaza de la Joroba, los segundos viernes de cada mes en la tarde, con un grupo de la multisectorial, y bueno, todo eso para nosotros es un termómetro que muestra que la gente está buscando cada vez más posibilidades de generar ingresos, y en eso las mujeres estamos más complicadas. Para el 8 de marzo hicimos un informe que finalmente no publicamos, pero que ahí mostraba que las mujeres que trabajan en lo informal, hay veces que llegan a tener 4 o 5 trabajos, incluidos el de las tareas dentro de la casa, y no lo visibilizan como tal. Y ahí te pregunto, y te lo agrego ahí, estos 4 o 5 trabajos, tema comida, tema comedores, cómo es la situación de los comedores, cómo es la situación de los merenderos, más que también ha sido en esta una semana que se ha hablado un montón de cosas que, bueno, no sé, sí, bastante polémicas, o no sé. Mira, cómo describirlas. Nosotros hace 2 años teníamos funcionando más de 40 merenderos y 16 comedores, además de los 2 hogares, ¿sí? Los comedores recibíamos ayuda de la provincia en lo que era seco, y lo demás lo autososteníamos desde la organización. Nunca hemos recibido nada a nivel nacional, salvo 2 veces al año que nos mandaban algo de mercadería, nada más. No hemos recibido tarjetas ni ningún tipo de ayuda en particular para comedores, ¿sí? ¿Aumentaron las personas que asistían? Aumentaron mucho las personas que asistían, por eso fue necesario estos 16 comedores. Hubo un momento en que no acudían con tanta frecuencia, sí a los días sábados, pero durante la semana no. Entonces nos planteamos y tuvimos que elegir entre la continuidad de las ferias y la continuidad de estos espacios de comida, de entrega de comida. Y decidimos, bueno, las ferias, porque generaba más posibilidades de trabajo para mucha gente. Entonces, en este último tiempo hay muchas compañeras que hasta lloran, porque los niños, al estar acostumbrados a que ahí se reparte la leche, se da la clase de apoyo, se hace la escuelita de fútbol, bueno, acuden a buscar todo eso, y todo eso no le podemos dar. Le podemos dar la clase de apoyo, le podemos enseñar a jugar a la pelota, o sea, pero los alimentos no los estamos recibiendo desde la provincia desde el mes de noviembre, que eran los que nos ayudaban a sostener los merenderos, por ejemplo. Entonces, es una situación complicada. Las auditorías no es algo nuevo. Victoria Tolosa Paz lo hizo en un momento, dio de baja programas sociales, le dio de baja por mal funcionamiento a algunos comedores. Yo creo que hoy lo que se está tratando de hacer es sacar el centro y ponerlo en otro lugar. Hoy el centro es estos datos que decías recién de la consultora privada, ¿no? Cómo va creciendo la indigencia, cómo va creciendo la pobreza, y cómo hoy en día hay docentes que recién empiezan y tienen un salario mucho menor a 400.000, y si no tienen otro ingreso también están en situación de indigencia. Muchas gracias, Laura, por este baño de realidad que nos has dado y tratar de sacar lo frío de los números a lo que pasa en la calle. Vamos a una tanda y volvemos en un ratito.